Buenos días, Isabela. No. Buenos días, Silvia Rojas. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo han estado? Bien. Bueno, me alegra. Vamos a esperar a que entren más personas para comenzar. Hoy vamos a hacer el ejercicio de la guía 4. Sí, estamos en la guía 4 y vamos a resolver aquellos ejercicios donde tengan dudas. Vamos a esperar que se conecten, ya están llegando. Buenos días para las personas que van llegando, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Habemos 7 participantes. Vamos a esperar otros momentos a que lleguen más y resolvemos aquellas dudas que puedan presentar. Tenemos a Carolai, Juliana, bienvenida, Dana, Isabela, Silvia. Solo hay niñas. Bueno, ya llegó Nelson. Hola Nelson, bienvenido. Buenos días, señor profesor. Buenos días, señor estudiante. Tenemos a José, bienvenido, José, José Carvajal. Hola, Alejo. Hola. Bueno, ¿a quién más tenemos? Vamos a esperar a que lleguen más. Juan Mauricio Juan Mauricio. García. Bienvenido, Juan Mauricio. Hola, Mauricio. Mauricio se activó la cámara. Yo también. También. Y Sofía, Nelson. Hola, profe. Hola. Muy bien, José Herrera, bienvenido. Uy, se llenó esto. Hola, profesor. Buenos días. Buenos días. José. Bien, bien, muy bien. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Ya llevamos 4 minuticos. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartirles pantalla entonces para que veamos nuevamente la guía. Para que veamos nuevamente la guía. Entonces, habíamos visto la vez pasada cómo desarrollar los ejercicios en la primera parte, el ejercicio A, el ejercicio, el E, ¿cierto? Creo que esos fueron los dos ejercicios que hicimos, el A y el E. ¿O el C también lo hicimos? No. El C sí lo hicimos. El C sí lo hicimos. Bueno, entonces hicimos 3 ejercicios de la primera parte. Hicimos el cuadrado, el que diga el rectángulo, hicimos el trapecio e hicimos el pentágono. Ya le quedaba a ustedes hacer el triángulo, el rombo y el... Ah, no, nosotros hicimos el hexágono, ¿cierto? El pentágono fue el que no hicimos. Hicimos fue el hexágono. Sí, sí, recuerdo que hicimos fue el hexágono. Entonces hicimos fue el rectángulo, el trapecio y el hexágono. Ya a ustedes les correspondía hacer el triángulo, el rombo y el pentágono, ¿cierto?
Hola. Profesor, Bueno, profe. muy bien. Sí. ¿Qué problemas han tenido de pronto? ¿O les pareció muy fácil haciendo esos cálculos? Ustedes me dirán. Profesor, ya a mí me pareció al revés, como muy difícil. Muy difícil. No, profe, no es tan fácil. Profe, a mí me parece un poquito el triángulo. ¿El del triángulo te pareció difícil? Bueno, ¿por qué les pareció difícil? ¿Qué les pareció complicado? ¿La parte de la suma para hallar el perímetro o, qué, o el área? Profe, ¿y el trabajo lo podemos enviar del computador o a mano? Pues a mí me gusta que los trabajos queden en el cuaderno mejor, porque es con procedimiento. En cambio, en el computador, ¿cómo hacen el procedimiento? Bueno, sí, señor. Bueno, pero ¿qué preguntas tienen específicamente? O sea, ¿qué dudas puntualmente, qué preguntas tienen? Porque no es decir pues que tengo problemas con todo, no, es decir, bueno, mis A mí me parece difícil lo que sacar. no se te oye, José, se oye muy cortado. Sí, como un lag. Sí, con lag. Trata de escribir en el chat, José, o Jorge, si tiene problemas. En el chat. Porque se le oía muy cortado. Está aquí. Porque no le entendí cuáles eran los problemas que tenía. A mí me pareció difícil lo del área. Ok, muy bien. El área. ¿Por qué te parece difícil? ¿De qué figura, José? ¿De qué figura te pareció difícil el área? Porque el área de todas las figuras no es la misma. ¿De todas? Bueno, José. Realmente, profe, mi pregunta es en el triángulo por la H. Muy bien, Salomé. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Entonces, primero resolviéndole la pregunta a José. José, el área realmente para mí es la más fácil de calcular porque si usted mira las fórmulas, el área siempre son operaciones, la mayoría de multiplicación. Por ahí una que otra división. En cambio, a la hora de hallar un perímetro, sí me toca hacer la suma, y recordemos que la suma lleva un procedimiento más extenso en las fracciones. Pues me gustaría que me dijera, profesor, específicamente me parece que la figura, tal figura es complicada hallar el área, y la podemos mirar. Ah, lo del perímetro. Ah, bueno, ahora sí, José, ya José corrigió, dice que no, que lo del área no, que lo del perímetro. Claro, José. Hallar el perímetro de figuras, sobre todo que son irregulares, como podemos ver este rectángulo que tiene sus lados diferentes, este triángulo que ya vamos a profundizar en la pregunta de Salomé, este trapecio, ¿sí? Es complicado hallar el perímetro porque me toca sumar todos los lados, ¿sí? Son lados diferentes y me toca sumarlos. Y pues no es una suma sencilla, son sumas de fracciones, pues que son siempre un poco más extensas. Aunque eso con práctica, muchachos, todo es posible. Buenos días, profesor. Buenos días. En matemáticas hay que practicar mucho. Entonces, de pronto, José, el perímetro es mucho más fácil en los últimos 3 puntos, en el D, el E y el F. Porque si usted se da cuenta, estas 3 figuras que hay aquí, el D, el E y el F, son polígonos regulares. Quiere decir polígonos regulares que tienen todos sus lados de la misma medida. Al tener todos sus lados de la misma medida, ya no tengo que sumar. Por ejemplo, aquí en el D,
Camilo, por favor, silencia el micrófono. En el D no tengo que sumar 9 cuartos más 9 cuartos más 9 cuartos más 9 cuartos. No. En el D, por ejemplo, al ser un polígono regular, un rombo regular por lado y lado, todos los lados miden igual, simplemente multiplico la medida de un lado por 4. En el caso, por ejemplo, del pentágono es muy simple. O sea, solo tengo que multiplicar 10 tercios por 5. En el caso del hexágono también es muy fácil. 9 cuartos lo multiplico por 6, porque son 6 lados y todos son iguales. ¿Sí? Entonces, la dificultad con el perímetro puede darse en los 3 primeros puntos, porque son irregulares. Y vamos a hablar precisamente entonces del triángulo, para ver cómo se hacía. Entonces, en el triángulo, que nos pregunta Salomé, y ahí sí ya le vamos a responder a Salomé, tenemos un triángulo de base, 14 quintos, de altura, 25 novenos, y aquí esta medida diagonal se le puso la letra H. ¿Qué quiere decir eso, Salomé? Muy sencillo. Vamos al tablero aquí, voy a ir al tablero. Resulta que los triángulos, cuando tienen en uno de los vértices, uy, está que se desconecta. Permítanme. A ver si me conecta el celular, el tablero. Ya. Cuando tengo en un triángulo uno de los vértices con un ángulo de 90 grados, que eso lo vimos en clase, cuál era el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Ese triángulo se llama un triángulo rectángulo. Ese es el nombre que tiene. Triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo, además de tener lo que ya conocemos de medidas, como por ejemplo la base, y la altura, esos son los lados. Uy, ¿qué pasa? Esos son los lados del triángulo. Hay un lado más que recibe el nombre de hipotenusa. Es el lado más largo dentro de un triángulo rectángulo. Así se llama. Es un nombre griego que viene de la Grecia antigua. Hipotenusa es el lado más largo dentro de un triángulo rectángulo y recibe la letra H. Entonces, de pronto esa es la duda que Salomé tenía, que de dónde salía esa H. Esa H quiere decir hipotenusa. Y entonces en el ejercicio que tenemos ahí del triangulito, nosotros tenemos que la medida de la base ya la conocemos, que es 14 quintos. La medida de la altura ya la tenemos, que es 25 novenos. Y tenemos un problema con la H, que no está expresada en escritura en forma de fracción. Está en forma de decimal. ¿Sí ven todos el H cuánto vale? 3,94, ¿cierto? Sí. Entonces, sin necesidad de hacer cálculos, muchachos, díganme cuánto vale ese decimal en fracciones, haciendo un cálculo rápido. ¿Cuánto vale esa medida en fracciones para trabajar todo el ejercicio en fracciones? ¿Nadie? ¿Qué tipo de decimal es? ¿Periódico, exacto o periódico mixto?
Hola, hola. ¿Qué tipo de decimal es este que tenemos aquí? ¿Qué tipo de decimal es? ¿Nadie? Eso fue la guía pasada. Vean, es un decimal exacto, tiene cifras decimales finitas. ¿Y cómo se pasa a fracción? Simplemente se anota el número tal cual como estaba y se divide entre el número 1 acompañado de ceros. ¿Cuántas cifras decimales hay? ¿Cuántas cifras decimales hay? Hay 2. Entonces queda 394 sobre 100. Y ahí ya tengo la medida de los 3 lados de ese triángulo en fracciones. Ya puedo empezar a trabajar. De pronto se puede hacer algo más para facilitarme la vida, que es simplificar. Yo puedo simplificar este número para no trabajar con cantidades tan grandes. Si yo simplifico, ¿qué le puedo extraer a ese número? ¿Mitad o tercera? ¿O cuarta o quinta? ¿Qué le puedo extraer? La mitad, ¿cierto? La mitad. Entonces la mitad arriba y la mitad abajo, porque siempre tiene que sacarse lo mismo. Entonces la mitad arriba de 394 es 197. ¿Sí? Porque está muy cercano a 400. Y la mitad de abajo es 100, pues obviamente va a ser 50. Entonces, esa fracción yo la puedo escribir como 197/50. Y trabajo con cantidades más pequeñas. ¿Cierto? Entonces voy a borrar y voy a trabajar en este tablero un poquito más pequeño con las fracciones que ya tengo ahí. Entonces tengo que la base es de 14 quintos, que la altura, hoy se volvió a desconectar. Ya, que la altura es de 25 novenos y que la hipotenusa ya simplificada sería de 197/50. Ya no puedo simplificar más ese número porque 197 no es múltiplo con 50, no tiene múltiplos en común. Creo que es primo 197. Entonces ahí ya no puedo encontrar una fracción que se pueda reducir más, equivalente. Ya es irreducible. Bueno, entonces tengo los 3 lados del triángulo, la base, la altura y la hipotenusa. Voy a hallar el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. La suma de todos los lados. Esta es otra letra con la que se puede escribir suma. Esa letra tan rara. Una letra griega. Quiere decir sumatoria. Entonces tengo que sumar todos los lados. Pues vamos a hacer eso. Vamos a sumar 14 quintos más 25 novenos más 197/50. ¿Cómo puedo sumar eso? Puedo sumar o por parejas, esta pareja primero, ¿cierto? Y luego el resultado lo sumo con este número, o puedo sumarlo volviendo las 3 fracciones en homogéneas, son fracciones heterogéneas porque tienen diferente denominador. Puedo sumarlas convirtiendo las fracciones en homogéneas por el método del mínimo común múltiplo. Ustedes me dirán, en este caso, ¿por qué método lo podemos hacer?
Me dice Nelson, profe, ¿con quién obtenemos las cuentas de nosotros de DuPage? Nelson, yo al principio de la cuarentena les envié esa información, sin embargo, yo creo que yo la tengo y yo se la envío ahorita más tarde. ¿Listo, Nelson? Para usted y para su hermano. Trate de recordarme. Trate de recordarme por ahí más tardecito y yo le envío eso. Porque yo soy el director de grado de ustedes de 7.2. Bueno. Entonces, ¿por qué método hacemos esa suma, muchachos? ¿Por cuál método? Por el de mínimo común. Listo, vámonos por ese. Entonces, tenemos que buscar un denominador que sea común. Entonces, a 5, a 9 y a 50. Voy a empezar extrayendo mitad donde pueda extraer. Mitad de 50 a 25. Y a los otros no les puedo sacar mitad. Tercera. Uy. Tercera, ahora sí. Uy. Tercera de 5 no se puede. Tercera de 9, 3. Tercera de 25 no se puede. Estoy escribiendo feo. Ya me está dañando el lapicerito. Listo. Otra tercera, sí, se puede otra tercera. Tercera de 3, 1. Y aquí no. Tercera ya no puedo, entonces quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 25, 5. Y luego quinta de 5, 1. Y ya con eso puedo hallar el mínimo común múltiplo al multiplicar todos estos valores. ¿Cuánto me da? 2 por 3, por 3, por 5, por 5. Entonces hagamos esa multiplicación. 5 por 5, 25. 3 por 3, 9. 25 por 9, eso es 225. 225 por 2. 450, si no estoy mal, muchachos. Sí, profesor, 450. Listo, muy bien. Entonces, ese va a ser el denominador común que van a tener las fracciones, 450. Voy a borrar esto, ya no lo necesito. Voy a seguir arriba. Entonces, todas las fracciones las puedo escribir con un solo denominador de 450. Vamos a hacerlo así mejor. Las puedo convertir en fracciones homogéneas que tienen igual denominador. Listo. Y ahí ya quedó el denominador, pero ahora falta transformar los numeradores, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se transforman los numeradores? Tengo que, digamos, dividir 450 entre cada denominador y el resultado multiplicárselo al numerador. Entonces, esa es una forma, ¿cierto? Dividir 450 entre cada denominador, entonces dividámoslo entre el primero. 450 dividido entre 5. ¿Sí? Eso me va a dar 90, porque 45 dividido entre 5 me da 9 y el 0, 90. Y ese 90 se lo multiplico, ese 90 se lo multiplico al numerador que había, que es 14. 90 por 14. ¿Listo? La otra forma que yo les enseñaba la otra vez era simplemente tachándolo de aquí, tachándolo del mínimo común múltiplo, ¿cierto? Lo tachamos y hacemos la multiplicación de lo que quede. 2 por 3 por 3 por 5. ¿Cuánto me da eso? 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 5, 90. ¿Sí? Vea que me dio lo mismo. Y el resultado, que es 90, se lo multiplicamos al numerador que teníamos antes, que es 14. ¿Sí ven?
Así es como se hace. Entonces díganme ustedes cómo va a quedar aquí en el segundo. ¿Cómo va a quedar en el segundo? En el segundo numerador, ¿cómo queda, muchachos? Díganme ustedes. Vamos a hacerlo de color naranja. 25. Profesor, da 90 por 25. 90, ¿está seguro? Vamos a ver si es cierto o no. Profe, ¿no es 50 por 25? 50 por 25, creo que sí, muy bien. 50.25. 50. Vamos a ver. Entonces, divido 450 entre el denominador que tengo ahora, que es 9. 450, 45 dividido entre 9 me da 5 y el 0 que queda, 50. Entonces vean, es 50. Entonces aquí arriba va a quedar 50 por 25. Muy bien. 50 por 25. Uy, no quiero escribir. Ah, ya. Si ustedes quieren hacerlo por el método de tachar, entonces pues tachamos los factores primos que nos den 9. Tacho este 3 y tacho este 3, porque 3 por 3 me da 9. ¿Y qué me quedó? 2 por 5, 10, por 5, 50. Vea que ahí salió otra vez el 50. ¿Sí ven? Yo sé que esto es largo, muchachos, pero es la mejor forma de que nos quede bien hechecito. Muy bien. Y ahora, el último. Da El último. 9 por 197. A 9 creo. Vamos a ver. Entonces quedan 9. Sí, muy bien, porque tengo que tachar aquellos números que me den 50. Entonces aquí tacho el 5 por 5, 25, por 2 me da 50. Me quedó 3 por 3 y 3 por 3 es 9, ¿cierto? Entonces en el otro va a quedar 9 por lo que teníamos arriba, que es 197. Muy bien. Entonces voy a borrar aquí. Ya no necesito esto. Si no alcanzaron a copiar, tranquilos que esto les queda grabado. Y ya, vean que ya maté el tigre. Ya no me puedo asustar con el cuero. Entonces, ¿cómo queda? Queda 450 en el denominador porque se pueden juntar, como son homogéneas ya, ¿cierto? Y arriba hagamos la primera operación, 90 por 14. Entonces podemos multiplicar 9 por 14. Eso me da 126. 1260. Muy bien. 126 y como vi el 0, entonces le coloco el 0 y queda 1260. Muy bien, Salomé creo que fue la que habló ahí. Muy bien. Más 50 por 25, 5 por 25, eso me da 125 y el 0 me queda 1250, ¿cierto? Sí, está bien. Y el último, que es 9 por 197, ese sí, ¿cuánto nos dará? 1773. Uy, vamos a ver. 1773. A ver, 9 por 7, 63. Llevo 6. 9 por 9, 81. Y 6, 7, sí. Llevo 8, 9 por 1, 9 y 8, sí, 1773. Muy bien. Listo, excelente. Y ya solo nos queda hacer la suma normal. ¿Cierto? Entonces ahora va a quedar 450 abajo y al sumar 1260 y 1250, eso me da 2510.
2510, sí. Más 1773. A ver, vamos a hacer la suma por aquí. Aquí nos da 3. 6 y 5, 11. 4.283. ¿Cómo? 4.283. Ah, bueno. Muy bien. 4.283 nos dice la compañera. A ver, aquí 4 y 7, 11. 4.283. Sí, señorita. Porque aquí llevamos 11, 11 y 1, 12, 12 y 1, 4. Eso es. Perfecto. Bueno, pero veo que hay gente que ya lo tenía hecho. Muy bien. 4.283 sobre 450. Y ese es el resultado del perímetro del triángulo. Pero no es solo dar el resultado en fracción. También tenemos que dar el resultado en decimal. Entonces tenemos que hacer esa división. 4.283 dividido en 450. $9,517. 9,517 me dices. Bueno, vamos a comprobarlo. Periódico. Entonces vamos a ver. Vamos a comprobarlo. Tomamos todas las cifras ya que no puedo tomar 3 cifras porque es menor. Obviamente este número está muy parecido al cociente. Entonces está muy parecido a multiplicar por 10 que sería 4.500. Entonces yo creo que sí, 9. 9 por 0, 0, a 3, 3, 9 por 5, 45, 48, 3, llevo 4, 9 por 4, 36 y 4, 40, a 42, 2, no puedo seguir, entonces agrego un 0, muy bien, vamos bien por el momento. Luego, vamos con, me dicen que por 5, vamos a comprobar si es cierto. 5 por 0, 0, a 0, 0. 5 por 5, 25, a 3, 8, llevo 3. Y 5 por 4, 20 y 3, 23, a 23, 0. Muy bien. Este 8 me quedó peor. Muy bien. Luego agrego otro 0. 800, sí, está una sola vez. Está una sola vez porque 450 y 450 serían 900, entonces no alcanza a estar. Entonces, de 450 a 800 hay 350. 0, 1 por 5, 5, 5 y 1 por... A ver, 1 por 0, 0, 1 por 5, 5, a 10 llevo 1 y 1 por 4, 4 y una que lleva 5, a 8, 3, sí, 350. Agrego otro 0. 3.500, voy a borrar esto de aquí. Agrego otro 0. 3.500, ¿cuántas? Vamos a ver si es cierto lo que dice la compañera, que es 7. 0. Profe, ¿y entramos por el link de nuevo? Sí, sí, señor. Volvemos a entrar con el mismo link. Si se cae. 7, 0, 7 por 5, 35. Aquí sobran 5. Llevo 3. 28, 28 y 3, 31. 31 a 4. A ver. Aquí sobran 450. 35, 35 llevo 4. Ah, lleva 4. 7 por 4, 28, 32. No. Aquí sobran 3. Entonces vean que como me volvió a sobrar la misma cifra en el residuo, 350 y 350, aquí sí agrego otro 0 y sigo y sigo y sigo, me va a dar lo mismo. Entonces sí tenían toda la razón. Es un número decimal periódico. ¿Sí? Porque me dio el mismo residuo que antes. No voy a salir nunca de esa división.
Entonces, resultado, respuesta, el perímetro, muy bien, para los que ya lo tengan hecho, el perímetro es 4.283 sobre 450, que es equivalente, esto está en metros, o en centímetros, que digan centímetros, y es equivalente a una respuesta decimal de 9,517 periódico. Muy bien. En centímetros. Entonces es un triángulo siempre un poquito grandecito, ¿no? Casi 10 centímetros para darle la vuelta. Se puede dibujar bien en el cuaderno. Bueno, entonces espero que con eso les haya quedado resuelta la duda del triángulo, cómo se hace. El perímetro. Nos faltaría por hallar el área. Pero el área ya es más fácil, como dice José. Las áreas son más fáciles. Las áreas es solo seguir la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, el área ya es más rápido y más fácil. Minutos. Ah, en 3 minuticos alcanzamos a hacer el área. El área es mucho más rápida. El área es la multiplicación, entonces yo busco por aquí en el cuadro. El área es la multiplicación en un triángulo de la base por la altura sobre 2. Aquí está la fórmula. Ahí llaman a la base A, a la altura la llaman H, pero se entiende que esa altura no es hipotenusa, ¿sí? Porque altura es aquella que forma 90 grados con la base, ¿no? Es que hay muchos libros que siempre le cambian las letras a los triángulos, entonces hay que tener cuidado y saber identificar. Entonces, saber que siempre es la base por la altura. Profe, ¿y qué? ¿Ahorita me puede mandar por el WhatsApp lo de UPES? Ahorita no, después de que acabemos la clase más tarde. ¿Listo? Bueno. Bueno, sí, señor. Entonces, la base de ese triángulo es 14 quintos. La altura es 25 novenos. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces, ya lo que tengo que hacer es las multiplicaciones y las divisiones. Es bonito porque ahí no hay sumas y restas. Ya vimos que las sumas y las restas son siempre largas. Entonces, tenemos que multiplicar. Y vea que hay una forma fácil de hacer esta multiplicación. Cuando usted multiplica, usted se encuentra con que estos dos se multiplican de frente, ¿cierto? Y eso les va a quedar algo como 14 por 25 sobre 5 por 9 sobre 2. Usted puede hacer una trampita. Y es simplificar numeradores y denominadores aquí. Vamos a simplificar numeradores y denominadores. Vea que se pueden simplificar algunos. Por ejemplo, yo le puedo sacar a esta fracción, le puedo sacar quinta entre estos dos. Porque ya hacen parte de una misma fracción. Entonces, si les traigo la quinta, aquí me queda 1, aquí me queda 5. Ya no puedo simplificar más, pero eso me ayudó mucho, porque ahora me va a quedar 14 por 5 sobre 9 sobre 2. ¿Sí ven? Ese es un truquito que ustedes pueden hacer para eliminar números y poder simplificar y trabajar más cómodos. Ahora, 14 por 5. Eso me da 70. 70 sobre 9 sobre 2. Y ya solo me queda hacer la división. Como estamos dividiendo una fracción entre un entero, pues simplemente al entero le agrego un número. El número 1. El número 1, ¿cierto? Simplemente le agrego el número 1. Voy a borrar por aquí. Si se cae, ya saben, me esperan y volvemos a entrar. Me esperan a que se grabe la clase. Ahora, aquí podemos hacer la división. ¿Y cómo se hacía la división, muchachos? ¿Usando qué? Extremos a medios. Muy bien. Y eso me va a dar que el área quede igual a 70. 70 por 1 sobre 9 por 2. Y ya terminé.